de técnica de lupulado. La idea es mezclar un poco las cosas porque van muy de la mano, básicamente, lo que son técnicas de lupulado, extracción de aromas y cómo llegar al estilo de la IPA. Esto es un extracto, en realidad, un poco jodiendo, le decía a Noel que la charla dura como 3 horas. Es un extracto, en realidad una charla dura 5 o 6 horas. ¿Qué tal? La reduje lo más posible para hacerla más práctica, básicamente. Este es el temario de lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando sobre el amargor, cómo obtener amargor, distintos tipos de amargor, calidad de amargor. Por supuesto también lo que es el balance RBR, que también se le llama, viene de la sigla Relative Bitterness Ratio, un ratio que hay entre la densidad y los IBUs que tenemos en la cerveza. Vamos a hablar sobre extracción de sabor, extracción de aroma, elección de distintas variedades de lúpulo. En eso es lo que iría dentro de ficha técnica, cómo seleccionar los lúpulos que yo quiero con el perfil que yo quiero para otorgarle a la cerveza. Extracción de aromas, un poco de biotransformación. Y esto no lo vamos a tocar, porque si no, también para cortarlo un poquito más. Entre medio también vamos a estar hablando del estilo. Vamos a estar hablando sobre la IPA. Todas sus características. De hecho, o sea, toda esta charla es 100% aplicable para obtener una IPA, básicamente una APA. Sobre el lúpulo, bueno, a modo de anécdota, es un conservante natural, se dice que es bacterioctático. Eso significa que es capaz de inhibir el crecimiento de ciertas cepas de lactobacilos. Solamente en ese caso. Después en el Acetobacter, Brettanomyces, otro tipo de bacterias que no se basan en los IBUs directamente y pueden sobrevivir. Esto es algo súper importante para cuando hagan su Catarina Sour, también echándola un poquito por ahí. No se les ocurra ponerle IBUs al mosto antes de ponerle lactobacillus. Si bien lo dijo Ro, se lo recalco, no vayan a cometer el error de ponerle IBUs antes de ponerle el lactobacillus, porque van a frenar el crecimiento parcialmente o del todo de ese lactobacillus y casi que no les va a funcionar. Este conservante natural que digo es bacteriostático, ese poder bacteriostático es a partir de los 10, 15 IBUs aproximadamente. Es un estabilizante de espuma, tiene aceites esenciales, tiene un montón de atributos que permiten que nuestra IPA tenga una cabeza, una espuma consistente, si hacemos obviamente todo correcto, también ayudado de la malta. Es un antioxidante natural también, tiene compuestos sulfurosos, tiene polifenoles también. Vamos a hablar un poco de estos polifenoles más adelante, de forma positiva y de forma negativa. Uno de los atributos del polifenol es que es antioxidante. Lo negativo es que genera lo que se llama el harsh, esa sensación rasposa en la lengua, en el paladar, que es súper incómoda, más que nada en las IPAs, ¿no? Por tener altísimo alcohol, alto alcohol, altos IBUs, etc. El secreto está justamente en tenerla bien balanceada. Bueno, sí, obviamente también sirve para aroma, para sabor y para amargor. Todas las cargas de amargor se dice que son de entre 90 y 30 minutos. Se recomienda para una IPA, ya ahondando en lo que es el estilo, un hervor de unos 60 minutos, está muy bien. Es lo justo, ni más ni menos. O sea, un hervor de 60 minutos está muy bien. Bueno, el lúpulo tiene aceites muy poco solubles, de los cuales dentro de ellos están los alfa-ácidos, que son parte de lo que después se va a convertir en amargor. Están los beta-ácidos, que también aportan amargor, pero en menor cantidad, en mucho menor cantidad que los alfa-ácidos. Y después tenemos dentro de esos alfa-ácidos están también las humulonas, que es el responsable del el gran aporte de amargor en nuestra cerveza. Y por otro lado están las comulonas,
que también aportan amargor, pero son mucho más intensos. Ese amargor es mucho más intenso. Todos aportan amargor, como decía. Dentro de los alfácidos están los beta-ácidos, las humulonas y las comulonas. Todos van a aportar amargor. Eso es algo importante. En mayor o menor cantidad. Pero también hay algo que nosotros utilizamos cálculos para obtener nuestros IBUs, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero nosotros tenemos esos cálculos y esos cálculos están optimizados de alguna forma para lúpulos que tienen menor de un 25% de comulonas. Lo que sucede es que si utilizamos lúpulos de mayor cantidad de comulonas, de un 20-25%, lo que va a suceder es que nuestro cálculo de IBUs va a ser incorrecto, básicamente. Vamos a tener una carga de amargor muchísimo más alta y nosotros no nos estamos dando cuenta. Nada, para eso hay lúpulos que son famosos por ser buenos en aportar amargor, como la gran mayoría, como puede ser el Warrior, como puede ser el Columbus, como puede ser el Nugget, como puede ser el amarillo, ¿qué más? Puede ser un Cascade, puede ser un Centennial, pero normalmente se buscan lúpulos de muy alto contenido de alfácidos. ¿Eso por qué? Porque básicamente nosotros tenemos... No puedo rayar acá, ¿no? Bueno, lo hago con la parte de atrás. Nosotros tenemos nuestra olla. Ahí va. Sí, ya, esto... Bien. Nosotros tenemos acá nuestra olla, que a su vez que tiene, bueno, una salidita acá o capaz una salidita acá. Nuestra olla nos permite una cantidad de lúpulo muy limitada, o sea, bastante limitada en realidad. Jamás vamos a poder poner la cantidad de lúpulo que nos gustaría. Entonces, ¿qué significa? Nosotros en una IPA lo que queremos es tener buena carga de sabor y buena carga de aroma. Bien. Y a su vez tenemos nuestra olla que nos permite una cantidad muy limitada de lúpulo. Entonces lo que tratamos es de que nuestra carga de amargor ocupe el menor espacio posible de la torta. Por eso básicamente es que buscamos lúpulos de la mayor cantidad de alfácidos posible. Bien, para yo después tener todo este espacio de acá para aportar sabor y aportar aroma. Porque ya después que mi torta tocó mi salida de líquido, ya no puedo sacar más mosto, porque bueno, estoy también llevando turb, o sea, estoy llevando un montón de proteínas, un montón de restos de lúpulo para la olla, que después puede que nos lleve a problemas de fermentación, que nos lleve a problemas de turbidez, a un montón de cosas. Entonces, esta va a ser nuestra torta y tratamos de que, bueno, el amargor ocupe lo menos posible. Para eso utilizamos lúpulos de la mayor cantidad de alfácidos posible. Como por ejemplo, como le decía, el Columbus, que tiene aproximadamente 14 alfa-ácidos y es un muy buen lúpulo de amargor. Alguno particularmente que está muy desaconsejado utilizar para amargor es el Citra, que es muy bueno de sabor, muy bueno de aporte de aroma, pero a su vez, por algún motivo, es muy malo aportando amargor, genera una rasposidad y genera eso que hablaba de polifenol, todo eso genera un amargor muy desagradable, al menos cuando es utilizado en 60 minutos, en una adición de 60 minutos, como decíamos acá, amargor. Si uno, por ejemplo, quiere hacer algo que se llama late hop, que sería no poner nada de lúpulo de amargor a los 60 y, sin embargo, ponerle todo a partir de los 15 a los 20 minutos, en esos casos no es un lúpulo malo para aportar amargor. Entonces, si uno quiere utilizar Citra para aportar amargor, puede utilizar esta técnica, que se llama late hop, o sea, 0 IBUs a los 60 y una carga mucho más grande de IBUs a los 15, a los 10 y más adelante.
Bueno, hablando un poco de los IBUs, se dice generalmente que los IBUs son un miligramo por litro de isoalfácidos, o sea, de alfa-ácidos isomerizados. Este es un proceso que convierte los alfa-ácidos del lúpulo, que son poco amargos, en isoalfa-ácidos, que para que tengan idea es 10 veces más amargo que un alfa-ácido. Perdón, 100 veces más amargo que un alfa-ácido. Entonces, eso es digamos, lo que se dice normalmente, lo que es un IBU. La realidad es que hay un montón de estudios más nuevos y mucho más actuales que dicen que eso no es tan así, que hay un montón de cosas que generan amargor. De hecho, hay cervezas que son cero IBU, pero sin embargo no son dulces. Entonces decís, la pucha, no le puse nada de lúpulo en Herbor, le puse todo de dry hop, por ejemplo, y esta cerveza no quedó dulce. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hay un montón de cosas que vamos a hablar un poquito más adelante que generan amargor o sensación de amargor sin generar IBUs, sin generar isoalfácidos. Bueno, el cara de perro, malo, enojado, porque se le acaba de tomar una IPA que estaba horrible, con lúpulos, con un amargor de muy baja calidad, básicamente. Es algo muy importante a la hora de hablar del balance de la IPA, es que no solamente tener lúpulo, no solamente tener la cantidad suficiente de IBUs, sino que esos IBUs sean de buena calidad. Y bueno, para eso hay varios factores, como son, por ejemplo, la utilización el porcentaje de utilización de esa conversión de alfa-ácidos en isoalfa-ácidos, que tratamos que sea la óptima, que sea la mínima posible. Algo súper importante dentro de la utilización está, por ejemplo, el tiempo de hervor. Si uno hierve menos tiempo, va a tener un lúpulo, va a tener un amargor de mucho mejor calidad que si uno lo hierve 60, 90 y hablar 120, por esa cantidad de componentes que le decía que se siguen isomerizando. El porcentaje de comulonas, como le decía, se trata de que sea menor de 25% de los lúpulos que van a utilizar para amargor en adiciones de 60 minutos. El pH, súper importante, que algo que no está, es bastante menospreciado, pH de hervor, bien. La fórmula también de alfa-ácidos, de cálculos de IBUs, está optimizada para un pH de 5,2. Entonces, si tienen pH superior a 5,2, puede decir un 5,3, 5,4, va a isomerizar muchísimo más alfa-ácidos, entonces también nuestra fórmula nos va a dar mal. Vamos a tener mucho más amargor de lo que nos estamos esperando. Eso es algo que está bueno también que lo tomen, digamos, y que lo apliquen después a la hora de cocinar. No solamente medir el pH, como decía Rodrigo, con un pHímetro de buena calidad, porque de nada sirve medir con tiritas o con un pHímetro de esos chinos amarillos que te mienten, básicamente, y después estamos corrigiendo en base a algo que está mal. Entonces, si tenemos la duda, mejor no corregir. Pero bueno, si pudimos invertir en un buen pHímetro y es confiable, es bueno medir el pH, obviamente, del macerado, que para el caso de las IPAs tienen que estar entre 5,2 y 5,3. Ese rango de pH beneficia a la beta-amilasa, o sea, es la enzima que es responsable de cortar el azúcar, las cadenas de almidón en azúcares más simples. Me perdí. ¿En qué parte estaba? El pH, sí. Y también, obviamente, medir después del lavado, después de lavar y que después que trasvasé, antes de arrancar a hervir, medir el pH. Normalmente, si uno tiene un pH correcto de macerado y un pH correcto de lavado, automáticamente voy a tener un pH 5,2 en el hervido. 90% de los casos. Hay veces que me ha pasado de que no lo obtengo, tengo un pH mayor, le agrego un poquito generalmente es mayor, le agrego un poquito de ácido láctico. Yo me gusta particularmente el ácido láctico porque es mucho más fácil de usar, es seguro, no, o sea, se te ensucian las manos y no te va a quemar, o sea, te lavas las manos y no pasa nada. Por otro lado, no interfiere en la cantidad de minerales del macerado,
O sea, por ejemplo, el fosfórico, que es uno que se usa mucho también, es capaz de reaccionar con el calcio y bajarme la cantidad de ppm de calcio. Entonces, yo por eso opto por el láctico. Bueno, obviamente también la cantidad de minerales. Eso involucra todo lo que es el manejo del agua. Es súper largo, es muy interesante todo lo que es el pH y la cantidad de minerales. No lo voy a abarcar acá, pero hay un montón de escuelas, más que nada antiguas, de hace 5 o 7 años, de que te decían de que los sulfatos tienen que ser altos y que no sé qué. La realidad es que se han hecho un montón de análisis y de paneles sensoriales donde la gente elige cervezas que tienen menor cantidad de sulfato, menor cantidad de sulfato, porque las hace mucho más tomables, hace que el amargor sea mucho más placentero, etc. Yo hacía hace unos años las cervezas súper altas de sulfato y todo eso fue cambiando hasta hoy en día, que las hago más que nada balanceadas. Muchas veces con un ratio de sulfato-cloruro 1:1 o 2:1, sulfato-cloruro o 2:1 cloruro-sulfato. Pero que no supere los 100 sino 50 ppm. Bien, de sulfato, tanto de sulfato como de cloruro. Con eso van a estar muy bien. Y bueno, y la relación de beta-alfa, esa es otra cosa también, de los alfácidos y los beta-ácidos, volviendo un poquito para atrás, que hay un cálculo que se hace, que es muy sencillo, que es básicamente agarrar los beta-ácidos y dividirlos por los alfa-ácidos. Ese número te tiene que dar aproximadamente un 0,3, digamos, para tener un buen lúpulo de amargor, ¿no? Bien, que me calce bien dentro de la fórmula de cálculo de IBUs. Algo súper importante, el ser humano tiene capacidad de poder saltar de 5 en 5 en la cantidad de IBUs. O sea, una cerveza de 60 y una cerveza de 63 van a ser exactamente iguales. Exactamente iguales. De recién al 65 se puede empezar a percibir algo. Y como máximo vamos a tener unos 80 o 100 IBUs de capacidad máxima de poder sentirlo. La realidad es que es muy, muy, muy difícil superar los 80 IBUs, porque básicamente porque el mosto, a ver, para vos poder tener 80 IBUs, precisas tener una densidad alta, bien, que balanceen esos IBUs, y cuanto más alta la densidad, menos se disuelven los alfácidos en ese mosto. Entonces, es muy difícil obtener 80 IBUs reales de laboratorio, es súper, súper difícil. Por otro lado, la fermentación se va a llevar un montón de IBUs, la torta se va a llevar un montón de IBUs, el dry hop se va a llevar un montón de IBUs. Entonces, lo que termina sucediendo es que termina primando la práctica por sobre los cálculos. Entonces, nada, uno ya sabe que es importante, me parece, que cada cervecero sepa el sabor de determinada cantidad de amargor, cómo se siente sensorialmente en el paladar. Por ejemplo, bueno, hacer una cerveza de 50 IBUs, con determinada densidad, etc. Y ya saber, bueno, estos son 50 IBUs, bueno, estos son 70 IBUs, estos son 100 IBUs, etc. Y no guiarse tanto por pequeños detalles o por pequeña cantidad de IBUs, porque la realidad es que no vas a tener los IBUs que uno está esperando. Por todo lo que le decía, por la fermentación, por la poca solubilidad de los alfa-ácidos, por el dry hop y muchas cosas más. El ratio BU-GU, vamos a hablar sobre lo que es el cálculo de balance. Me gustó la foto de los New Balance, porque estamos hablando de balance, básicamente. Y aparte que justo estaba la pinta, me pareció que estaba buena. Auspicia New Balance. Bueno, el ratio de BU-GU es básicamente un cálculo que se hace, como ven, a varios cálculos. Este cálculo es particularmente sencillo y muy impreciso, lo vamos a ver más adelante.
Es muy sencillo. Tomamos los dos últimos dígitos, o los últimos tres, en caso de que una cerveza sea mayor a 1100. En el caso de una IPA no va a ser mayor de 1100. Va a andar aproximadamente en el rango medio siempre es importante para concursos tratar de apuntarle al rango medio del estilo. Si te dice 1040 a 1060, tírale a 1050. ¿Por qué? Porque si tengo algún error, pequeño error, voy a quedar siempre dentro de estilo. Para arriba o para abajo, siempre voy a quedar dentro de estilo. Por otro lado, a los extremos, es muy fácil pasarse tanto por error o por alguna mala práctica. Entonces, siempre es muy recomendable tirarse al centro, básicamente. Picarla. Entonces, este cálculo es bien sencillo. Tomamos los últimos dígitos y lo dividimos por sobre la cantidad de IBUs que nosotros calculamos. Si nos da 0,5, eso nos indica de que es una cerveza que va a estar balanceada. Bien. Si nos da un número por encima de 0,5, esa cerveza va a tender a ser amarga. Si nos da, por ejemplo, un 1, va a ser realmente bastante amarga. Un 1,2, 1,3, 1,5 va a quedar súper amarga. Algo totalmente no recomendado. Para una IPA, un ratio BU-GU de 1 está muy bien. Está muy bien. Yo jugaría entre 0,8 y 1,2. Pero en el 1 jugás en la segura, vas a sentir un amargor que va a estar bien presente, pero que no va a ser excesivo. Todo resultado que me dé menor de 0,5 va a tender a ser más dulce. ¿Eso está claro? Es súper sencillo esto. Pero por otro lado, lo que sucede acá es que si uno, cuando todas las veces que hizo cerveza, seguramente probó el mosto, y después de hervir incluso, van a ver que la cerveza quedó amarga. O sea, es lo que ese mosto va a quedar amargo, pero a su vez también es dulce, y es súper dulce y bastante espalagoso. Entonces, la falla que tiene particularmente este cálculo de balance es que no está incluyendo la atenuación. No me está diciendo cuánto dulzor residual tengo en esa cerveza. Eso es en palabras bien sencillo. O sea, no me está diciendo cuánto dulzor tengo. Eso es algo súper importante, porque no es lo mismo una cerveza con 80 IBUs que tengo 20 puntos, o que terminó a 1020, ponele, que tengo 20 puntos de dulzor residual, o que terminó a 1002. Son completamente distintas. La misma cantidad de IBUs se van a sentir muy distintos. Entonces, ahí tenemos lo que es el manejo de atenuación aparente. Eso está obviamente vinculado 100% a la fermentación. Y bueno, eso lo dominamos y lo manejamos mediante el porcentaje de dextrinas. Como saben, a mayor temperatura de maceración van a tener mayor cantidad de dextrinas, mayor cantidad de azúcares no fermentables. A menor temperatura de fermentación, de maceración, van a tener azúcares más simples. Como les decía, va a actuar más la beta amilasa. A mayor temperatura va a actuar más la alfa amilasa. Bien. Entonces, bueno, ahí cambia bastante, ¿no? O sea, macerando más abajo vamos a tener una cerveza más seca con una atenuación final más alta. O sea, un número menor, no sé si me entreveré, pero es así. Van a tener un número menor de atenuación. Por otro lado, también tenemos las maltas especiales. Las maltas particularmente caramelizadas tienden a dejar un dulzor residual muchísimo mayor que las maltas base o las maltas que están más para abajo, menos caramelizadas, como por ejemplo la Caragel o la Múnich, todas esas cosas. El agregado de azúcares simples o, de lo contrario, los no fermentables. Eso es algo que se usa mucho para las IPAs. Buscamos una atenuación alta, o sea, baja densidad final. Por eso es que normalmente van a ver que las recetas tienen un macerado entre 63, 64, 65 grados, algunas a 66 grados, pero en general son de 66 para abajo. ¿Por qué? Porque queremos de que sean secas. Queremos buscar, como le decía, esa densidad final bien baja. Y es tan baja que incluso se le da una ayudita con algunos azúcares fermentables simples, como son, por ejemplo, la dextrosa o que también se le llama glucosa. La pueden encontrar como glucosa monohidrato en la droguería.
Se puede también poner azúcar de caña, azúcar de mesa, sin ningún problema, en un porcentaje de aproximadamente entre un 5 y un 10%. Bien, con eso lo que van a tener, eso ya lo explicó Edu 2 veces en la charla anterior, con eso lo que van a tener es un par de puntitos extra de atenuación. ¿Qué quiere decir? Una cerveza, por ejemplo, que me terminó a 1010, bien, si hubiera utilizado azúcar, y quizás me hubiera terminado en 1008, 1007, que eso lo que va a hacer es que quede la cerveza más seca y que sea más bebible, más tomable. Bien. Azúcares no fermentables, en este caso no aplica, pero se puede utilizar, por ejemplo, lactosa. 100% descartado para una IPA BJCP. O sea, sí, no, a mí particularmente no me gusta mucho la lactosa en la cerveza, pero porque genera un dulzor como un poco como artificial, como edulcorante, no me gusta nada. Pero bueno, todo esto va también acompañado de la cepa de levadura que estemos utilizando. Que es muy típico utilizar la 0,5, no es la única, se puede utilizar la Brino 27 del Alemán, se puede utilizar 0,4, por supuesto, a bajas temperaturas genera muy pocos ésteres. Si consiguen levadura líquida y tienen mucha suerte, puede andar bien. Normalmente son las... Se trata de que la fermentación sea limpia. ¿Bien? Entonces, si utilizamos 0,5 pueden tranquilamente fermentar a 18 o 20 grados sin ningún problema. Si utilizan una 0,4 tienen que fermentar a 14, 15 grados. Y aumentar obviamente la cantidad de levadura que le agregan porque va a estar bajo un poquito de estrés por la baja temperatura. Cantidad de inúculo, ya lo hablamos. Y bueno, la densidad inicial, obviamente, si tenemos una cerveza de 1100, jamás va a llegar a 1200. ¿Por qué? Porque la levadura probablemente se intoxique con la cantidad de alcohol que tiene y deje de laburar, deje de fermentar. Pero bueno, todo eso es lo que les decía, el tema del manejo de la atenuación. ¿Para qué? Para llegar a esto, que es la versión número 2, la versión avanzada de lo que es el cálculo de balance, que se llama RBR, que es cálculo o ratio relativo de amargor en español. Se utiliza como base el BUGU, que lo habíamos visto anteriormente, que es la cantidad de IBUs dividió la gravedad, bien, la densidad de la cerveza, y agrega, como les decía, la atenuación. Bien, ahí está el cálculo. Es bastante sencillo. Una vez que lo ven y se lo pueden hacer, van a ver que es muy sencillo. Para eso, bueno, le agrega un par de factores más, que es, tiene una atenuación promedio, que es una constante, que es este número que está acá, el 0,7655, que ese no se toca, ese está siempre. Y termina a unos 1010. Denme un segundito que hago el cálculo. El cálculo para calcular la atenuación es densidad inicial menos densidad final, vamos a decir que terminó a 1010, dividido densidad inicial. Eso me da un 83%, te da un número que es en este caso 0,833333. Así es la forma bien sencilla de cómo medir la cantidad de atenuación, o sea, cuánta azúcar fue capaz de comer y de procesar esa levadura. ¿Está claro hasta acá? Entonces, densidad inicial menos densidad final dividido densidad inicial. O sea, 60 menos 10 dividido 60. Eso me da 0,83. En ese caso, por ejemplo, podría poner acá 0,83. Y ahí te va a cambiar por completo el cálculo de BUGU. ¿Por qué? Porque estamos agregando cuánto azúcar residual estamos teniendo. En este caso, por ejemplo, que tenemos una cerveza que tuvo nada más que un 50% de atenuación, esta es la mayor cantidad de los casos, es una fermentación que se cortó, que no terminó de forma natural, de forma normal. Entonces, tenemos una densidad inicial. Tenemos 80 IBUs, tenemos... Perfecto.
pero cuando lo metemos dentro de la fórmula nos da 0,26. ¿Qué significa? De que lo que antes me daba balanceado, ahora me está dando que es súper dulce. Súper dulce. ¿Bien? Acá tenemos claramente la diferencia del RBR, que es mucho más preciso y mucho mejor a la hora de utilizar, de poder calcular la cantidad real de amargor que vas a percibir en la cerveza, versus el BUGU. En este caso, pasa exactamente lo contrario. O sea, tenemos una cerveza, exactamente la misma cerveza, donde nuestra levadura, por algún motivo, se morfó casi todo. Tuvimos un 98% de atenuación. Y lo que antes nos dice el BUGU que era balanceado, con el RBR nos dice que va a ser un poquito más amargo de lo que nosotros esperábamos. Estas son cosas que uno planifica a la hora de, obviamente, de hacer la receta, ¿no? Cuando uno empieza a diseñar esa receta, y bueno, voy a decir, bueno, le voy a poner tantos IBUs, y le voy a ponerle tanta malta, y va a tener tanta densidad. Ese es el momento donde uno empieza a utilizar estas cosas, ¿bien? Y las aplica, bueno, con el fin de predecir un poco más y ser un poco más precisos a la hora de predecir cómo va a ser mi cerveza. En este caso, bueno, el BUGU con el RBR nos da exactamente lo mismo porque, bueno, tuvimos la misma atenuación que lo que teníamos como promedio o como referencia en la fórmula. Bueno, ahí nos pasamos un poco a lo que es el sabor. Las adiciones de sabor se dice que son de entre 30 y 15 minutos. La realidad, te diría más que 30, te diría 15 minutos. Incluso 10 también. Porque todas las adiciones en estos casos nos van a agregar algo que se llama flavor, que es esa sensación completa de sabor a lúpulo, que incluyen el aroma y que incluyen el sabor. En estos casos lo que vamos a tener es un bajo porcentaje de utilización de alfa-ácidos. O sea, vamos a tener que esos alfa-ácidos se van a convertir muy poco en isoalfa-ácidos. O sea, van a ser poca carga de amargor real. Algunos compuestos aromáticos van a ser volatilizados. En este caso son los compuestos más resinosos del lúpulo. Van a ser volatilizados. Pero por otra parte van a permanecer en ese mosto los compuestos más frutados, ¿bien? Esas notas como a veces como a melón, o a durazno, o a maracuyá, etc. Esos van a permanecer porque son mucho más estables en el tiempo incluso y van a sobrevivir a esos pocos minutos de hervor. Por otro lado, los aceites esenciales del lúpulo son bastante complicados de disolver en el mosto. La realidad es que del lúpulo, en general, uno tiene como máximo un 4% de su peso total es aceites esenciales. Eso quiere decir de que 100 gramos, solamente 4 gramos, como máximo, como un extremo, realmente un gran lúpulo de aroma, son aceites esenciales. Y de ese tan solo ese 4%, ¿cuánto realmente queda en el mosto? Es ínfimo. Pero esos compuestos son pero tan potentes y tan intensos que, bueno, hacen lo que son las IPAs. Pero la cantidad que realmente queda es realmente poca. Y el desafío, como nosotros como cerveceros, es que tratar de obtener la mayor cantidad posible, que la mayor cantidad posible quede en nuestro mosto. Bueno, para eso, es muy recomendable utilizar alguna adición a los 10, a los 15 minutos, para poder consolidar un poco esa capa de aroma, se le puede decir. Lo otro, algo súper importante, es que el aroma al lúpulo es un conjunto de un montón de técnicas. No es que solamente le ponga los 15 y ya está. Solamente le pongo de dry hop y ya está. No, uno tiene que aprovecharse y sacar lo mejor de cada una. O sea, uno tiene que agregar a los 15, tiene que agregar al whirlpool o un pequeño hervor de 5, 2, 3 minutos. Tiene que agregar de dry hop. Tiene que agregar en todas las etapas. Y bueno, las American Pale Ales es lo que nos traen acá, lo que es la IPA. Y bueno, no escatimar el lúpulo es algo básico.
a la hora de hacer una IPA. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de por lo menos, por lo bajo es un 8 gramos por litro. Estamos hablando de que si estamos haciendo 20 litros vamos a precisar por lo menos 160 gramos. Lo ideal es a partir de 10, entonces meterle unos 200 gramos de lúpulo cada 20 litros es algo muy recomendable, incluso si se animan más, 12, 15, está muy bien. Eso siempre y cuando el lúpulo esté de buena calidad, porque de nada sirve ponerle 30 gramos de lúpulo por litro si el lúpulo está viejo, si el lúpulo está maltratado, mal guardado, etc. Entonces, tratamos en lo posible de que sea lúpulo fresco, lo más fresco posible. Y algo súper recomendado para adiciones tardías, como por ejemplo como Whirlpool o Dry Hop, utilizar bolsas nuevas, utilizar bolsas que no estén abiertas, algo que está bueno y van a notar una buena diferencia versus una bolsa que estaba abierta ahí hace 5 meses o hace un año o incluso hace 2 meses. Si pueden, compren una bolsita nueva y bueno, la bolsita nueva la abrimos y lo mandamos al fermentador o al Whirlpool. Van a ganar un poquito más de aroma a lúpulo y a frescor más que nada, que es algo súper buscado en las IPAs, ese aroma bien intenso que se percibe al toque y que es algo que realmente que enamora, a mí particularmente. Ah. Bueno, las adiciones de aroma se dice que son las de 15-10 minutos en adelante, Whirlpool, Dry Hop, etc. Ya hablamos un poco sobre lo que es el lúpulo fresco, ni hablar que utilice el lúpulo de la última cosecha disponible en este momento. Tenemos lúpulo 2018 y de lo que es lúpulo norteamericano y tenemos lúpulo 2019 de lo que son los lúpulos australianos. O sea, son cosechas tan cruzadas. ¿Pueden utilizar lúpulo 2017? Sí, pueden utilizar lúpulo 2017. En lo posible, mejor 2018. Pero si tienen lúpulo 2017, es mejor utilizarlo en la olla. Utilizarlo no solamente de amargor, sino que también utilizarlo a los 15, al Whirlpool, al 0, y dejar el lúpulo más fresco y lo más nuevo que tengan para las cargas de dry hop, por ejemplo. Almacenado correctamente, como les decía, totalmente que no esté a la luz, básicamente, bolsas opacas, en lo posible que estén con atmósfera modificada, que es lo que se les llama, que es básicamente que dentro de la bolsa, en vez de haber aire, lo que hay es nitrógeno o dióxido de carbono. Eso es otra cosa que es muy recomendable. Una vez que utilicen una bolsa, si la van a dejar abierta, está bueno meterle en la manguerita con CO2, tirarle un poco de CO2, que el CO2 realmente no vale nada, y el lúpulo vale mucho, y además un lúpulo fresco. Entonces está bueno quitarle un poco de ese aire y después cerrarlo de la forma más hermética posible. No tiene por qué estar al vacío, simplemente tiene que no estar en contacto con el aire, no tiene que estar en contacto con el oxígeno. Por eso digo, evitar la oxidación de ese lúpulo por todos los medios posibles. Y bueno, un poco hablando sobre lo que es la ficha técnica, la cantidad de lo que cómo vamos a elegir nuestro lúpulo, según si va a ser de amargor, si va a ser de aroma, etc. Eso nos fijamos en lo que es la ficha técnica. Y ahí vamos a ver los alfa-ácidos, los beta-ácidos, que como les decía, tenemos la relación aquella que es los beta dividido los alfa, que tiene que dar entre 0,3 o menos. 0,3 o más serían lúpulos menos indicados para amargor. Tratamos de que las humulonas sean lo mayor posible, que las humulonas no superen el 25%. Y si hablamos, esto es lo que sería amargor, ¿bien? Y si hablamos de aroma, empezamos a mirar de acá para abajo, o sea, la cantidad de aceites totales, ¿bien? Que en lo posible, como le decía anteriormente, ¿no? Si uno quiere dar un perfil determinado, como por ejemplo un floral o un cítrico de un Cascade o un Centennial, no queda otra que utilizar un Cascade o un Centennial, pero si quiere dar un carácter más tropical y frutal, van a terminar cayendo en un Citra, Mosaic, Equanot, etc. Entonces ahí vamos a ver también la cantidad de aceites totales de ese lúpulo. A mayor cantidad de aceites totales, mayores chances de que ese aroma realmente
esa pequeña parte se quede en la cerveza. Vamos a ver el perfil aromático y sus componentes aromáticos, y eso lo vemos en esta. Hay una página que se llama Yakima Chief, bien, yakimachief.com, que tiene un PDF que pueden descargar que tiene casi que todas las variedades, al menos la mayor cantidad de variedades posibles y comerciales y disponibles para que nosotros compremos en cualquier tienda, en internet o acá, donde sea. Bueno, en esa página, que está muy buena, más que nada por este PDF, nos permite ver en base a rangos, porque el lúpulo cambia de granja a granja, cambia de temporada a temporada, esto lo va actualizando temporada a temporada según cada cosecha, pero cambia según la zona. Por ejemplo, no es lo mismo un Centennial que fue plantado en Washington, en Estados Unidos, o un Centennial que es plantado en Michigan. Por ejemplo, acá ahí cambia bastante particularmente, por eso también manejan rangos. Algo súper importante es que las lupuleras laburan mucho en lograr un producto estandarizado. Entonces, tratan año a año de mezclar distintas parcelas, bueno, la que me tuvo más con la que tuvo menos, con la que tiene tal perfil, con la que tiene tal otro perfil, para que Citra sea todos los años Citra, para que Mosaic sea todos los años Mosaic. El Mosaic que nosotros conocemos, no otro. De cualquier manera hay pequeñas variaciones, pero bueno, ellos trabajan para que eso sea un producto lo más estandarizado posible. Bueno, entonces, como les decía, tenemos los alfácidos, tenemos los betácidos, la cantidad de aceites totales en este caso es bastante amplia, o sea, de algo moderadamente bajo hasta bastante alto, que es un 3%, o sea, 3 miligramos de aceites esenciales por cada 100 gramos de lúpulo. Acá, como decía, tenemos lo mismo, las comulonas, y después tenemos los componentes aromáticos. Bien, que esto es súper importante porque nos permite jugar básicamente, como en vez de ponerle tal perfil de lúpulo, tal variedad de lúpulo, bueno, ya hilar un poquito más fino, ir un poquito más abajo y pensar en qué componentes aromáticos realmente estoy poniendo. Como es el caso del pinene, que como podrán adivinar, genera ese sabor, ese aroma y sabor a pino. El mirceno, que es el responsable del sabor a verde, muchas veces a pasto recién cortado, a clorofila. También es responsable de un sabor picante en nuestra cerveza, que bueno, hay formas de evitarlo. Como ven, también es el porcentaje mayor de ese compuesto aromático que tiene el lúpulo. Pero bueno, tratamos siempre de que el mirceno también sea lo más bajo posible por esas contraindicaciones que tiene de carácter verde, clorofila y picante. Después, por ejemplo, tenemos el linanol y el geraniol, que en estos casos son súper frutados. Si no me equivoco, no, el linanol no me acuerdo, pero el geraniol, por ejemplo, es el que está muy presente en... ¿Cómo es que se llama la ceniza? ¿El coriandro? Coriandro. Sí, el coriandro. Que también, vamos a verlo un poquito más adelante, en combinación con algunas cepas de levadura, es capaz de convertirse en citronenol, que es lo que nos da ese carácter a limonado, cítrico, que también es muy buscado en nuestras cervezas. Ven que las cantidades son ínfimas, ¿no? O sea, quizás, en el mejor de los casos, de este 3%, se desglosa ya y algunos llegan hasta un 0,5% de este 3%. O sea, las cantidades que tiene son ínfimas. Y todavía después, si lo tomamos en cuenta cuánto realmente se disuelve en nuestra cerveza, es menos todavía. Estamos hablando del lúpulo Mosaic en la presentación anterior. Que bueno, después también, acá te marca lo que es el código experimental, antes de que sea nombrado Mosaic, antes se llamaba con este nombre, o sea, de forma interna en la empresa. Y también tenemos una pequeña historia, algunos lúpulos lo tienen, algunos no lo tienen, y tiene también algunas características generales
acá en este mosaic dice que es terroso, lo cual para mí es súper incorrecto. Nunca le encontré un carácter terroso en mosaic. Sí es floral y sí es súper frutado. Más que nada intercambiaría el orden y diría que es muy frutado, es floral y también tiene algunas notas resinosas que están muy interesantes y están muy buenas. Pero bueno, acá pueden ver un poco las características según el departamento de marketing de la empresa. Van a haber muchas variedades donde dicen que son frutadas con carácter tropical y mucha fruta de carozo, un montón de cosas que después en la práctica a veces desilusionan un poquito. Como podés, por ejemplo, el caso del mandarina Bavaria, que dice que tiene sabor o aroma a mandarina y uno lo usa y no tiene nada, básicamente, de mandarina. Pero bueno, está. Volviendo un poco lo que decía anteriormente, el mirceno, que tiene ese carácter verde, resinoso, picante, es muy desagradable en mucha cantidad. Tenemos el linalol, que es de ese carácter cítrico. Por ejemplo, un lúpulo alto en linalol es el Centennial, es el Citra. El cariofileno, que tiene un carácter picante también, es un poco indeseado y a veces también tiene notas amaderadas, y un lúpulo característico con notas con cariofilene alto es el Willamette. El Farnesene, tenemos el Gerañol, bueno, que tiene ese carácter como floral, más que nada floral, y el Pinene, como les decía, que tiene carácter como a pino. No me quiero adelantar, pero después vamos a hablar un poco sobre el gerañol y el linalol. Por último, de lo que es la parte caliente, que es lo que se le llama la parte caliente de la cocción, tenemos lo que es el hop stand, también el whirlpool, se le puede llamar. En este caso, lo que varía del hop stand es que tratamos de bajarle un poquito la temperatura a nuestro mosto. ¿Para qué? Para tener los beneficios del movimiento del whirlpool, de que va a hacer que esos aceites van a estar mucho mejor disueltos en nuestro mosto. Y por otro lado, vamos a estar reduciendo muchísimo el aporte de amargor. Va a ser casi cero el aporte de amargor. Esa isomerización que hablamos antes de alfa-ácidos en isoalfa-ácidos. Ahí lo que hacemos, como les decía, minimizamos muchísimo la utilización y por otro lado maximizamos la extracción y la dilución de aceites esenciales. Entonces es muy recomendado este tipo de técnicas para obtener una buena cantidad de aroma en lo que es el lado caliente de la cocción. Este tipo de técnicas se pueden dejar media hora, 45 minutos sin ningún problema. Entonces, volviendo a lo que sería el proceso normal, uno hace el macerado, después hierve. Podemos bajar bajamos después que terminó de las sesiones de amargor y de sabor y de aroma y todo eso, bajamos la temperatura y ahí agregamos de vuelta otra carga de lúpulo. Para bajarlo podemos utilizar agua fría sanitizada. Eso es bastante difícil de hacer. Tendrían que poder hervir algo de agua por unos 15 minutos, después enfriarla en la heladera a la menor temperatura posible y agregársela al hervor, obviamente teniendo en cuenta de que van a cambiar la densidad de esa cerveza, ¿no? Entonces, si van a poner, ya tienen que buscar la forma de predecir un poco cuántos puntos de densidad van a estar bajando. Puede ser recirculado, o sea, pasan por el enfriador de placas o el ¿cómo se llama? El serpentín, ¿sí? El contracorriente, y vuelve a la olla, de esa forma también la bajamos. O lo menos recomendado, básicamente por el tiempo que lleva, es simplemente no enfriar. No chill es como una técnica que, bueno, también puede ser por inmersión. Pueden agarrar la olla y meterla, si es chica, la meten adentro de un tacho un poco más grande con agua fría. Esa es otra forma. Y bueno, el dry hopping. El dry hopping que puede ser con flores, puede ser con pellets. Digo. En el anterior, digamos. O sea, vos lo dejas ahí 30 40 minutos y después recién empezás a hacer. Después recién empezás a enfriar. ¿Me vas a hablar de DMS?
por eso haces el hop stand que vos lo dejás ahí Sí. no sé, media hora Sí. y después ahí que le mandás el whirlpool, digamos. No, ya está todo ahí en el mismo momento. O sea, puedes hacer todo en los dos pasos en uno. En esos 30 minutos que le hiciste el whirlpool. Claro, apagás el fuego, lo enfriás, le haces el whirlpool, le tirás el lúpulo y lo dejás. Y separar la olla, y hacer otro whirlpool, no, sino oxigenar. ¿Cómo? Sacar de mi olla, sacar 5 litros, ahí eso sí los bajo fácil, Sí. ahí le agrego lúpulo, no sé, 100 gramos, lo dejo ahí 20 minutos, después lo agrego a la olla sin oxigenar y meto otro whirlpool. Sí, puede ser, pero el problema que tenés ahí es que tenés muy poco líquido para mucha cantidad de lúpulo. Entonces vas a tener. Va a llegar un punto que se va a saturar esa cantidad de mosto que vas a tener y no va a ser lo mismo que si te lo pusieras a los 20 litros. Porque eso es otra cosa también, jugás con la saturación de los compuestos. Una pregunta, cuando estás en el whirlpool ahí y le agregás el lúpulo, ¿lo tapás a esos 60, 80 grados? ¿O lo dejás que Sí. el lúpulo igual... Sí, yo no lo tapo, pero podrías taparlo, no habría ningún problema. El tema es que tratar de que no condense y cargue de vuelta la olla. Porque ahí sí tenés buena cantidad de MS. Tratás de que de repente capaz la puedes tapar e inclinar un poquito para que drene y que no vuelva la olla. Ahora, tu whirlpool sigue siendo tan bueno entre 60 y 80 grados que cuando terminaste en el whirl, el truque te va a formar Sí. con 20 grados menos. Sí. Porque lo que hemos hecho al recircular, haciendo un whirlpool previo, rompes todo. Sí, claro. Entonces, Rompes todo, pero todo se vuelve a unir después. claro, pero no es lo mismo que ya dejarlo formadito. Y los contracorrientes se pueden trancar. Bueno, eso es otra cosa. El contracorriente, si mete mucha cantidad de lúpulo, se tranca. A poder decir con 20 o 30 grados menos, se puede formar un... Sí, sin ningún problema. Para mí lo mejor, quizás si uno tiene la técnica un poco pulida, es servir un poco de agua, enfriarla y después mandarla por ahí. ¿Cómo? ¿No te cambian los IBUs? Y sí, estás diluyendo un poco. Pero también tratás de que el agua sea lo más fría posible para poner la menor cantidad de agua posible. Entonces, si pones agua a 1 grado, no es lo mismo que pongo agua a 10 grados. Entonces, sí. Y bueno, el dry hopping, que bueno, puede ser con pellets o puede ser con flores. Acá es muy difícil conseguir flores. Por otro lado, las flores se degradan mucho más rápidamente que el pellet. Entonces, generalmente, pellet versus lúpulo en Uruguay, la flor es de menor calidad que el pellet. Es muy romántico, es muy lindo utilizar y ver la flor, pero la realidad es que en la práctica el pellet es mucho mejor que el lúpulo. Tiene un montón de ventajas, como por ejemplo se desintegra por completo y tiene mayor superficie de contacto, o sea, tiene mucho mayor capacidad de extracción que la flor misma. Pero bueno, el dry hopping es es el agregado de lúpulo en la fermentación, o en el fermentador en realidad. ¿Cuándo hacer el dry hop? No sé si lo dice acá. No. ¿Cuándo hacer el dry hop? Eso depende de cada uno. Cada parte vamos a estar extrayendo determinadas cosas. Puede ser durante la fermentación activa, puede ser en final, puntitos antes de la fermentación, antes de que termine la fermentación. Puede ser posterior a que termine la fermentación. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Y eso es lo que les voy a comentar. Por ejemplo, los dry hop durante fermentación activa lo que hacen es que dos cosas, básicamente. Bueno, voy a hablar de una porque la otra vamos a hablar más adelante. Pero lo que hacen es que muchos componentes aromáticos se van a volatilizar. Esos componentes aromáticos que se van a volatilizar van a ser más que nada el mirceno, que es lo que hablamos adelante, un poquito más atrás, que es el que tiene ese carácter resinoso, a veces como a pasto, y a veces también es un poco picante. Eso se va a eliminar. Entonces, un dry hop en una fermentación activa se equipara mucho a un agregado de whirlpool, por ejemplo, donde vamos a estar volatilizando algunos componentes, pero otros se van a estar quedando.
Por otro lado, se puede hacer al final de la fermentación, o sea, un poquito antes de terminar la fermentación, que particularmente es la adición que más me gusta. ¿Por qué? Porque hay bastante levadura activa. Esa levadura, aunque no lo crean, el pellet tiene algo de aire, tiene algo de oxígeno del pellet mismo, o incluso cuando uno le agrega, cuando abre la tapa y le pone, estamos agregando un poco de aire. Entonces, al tener todavía levadura un poco activa, va a comerse ese oxígeno y va a evitar posterior oxidación. Entonces, está bueno, al menos a mí me gusta mucho el dry hop unos puntitos antes de que termine la fermentación. Como desventaja de esta, porque todas las técnicas tienen sus ventajas y sus desventajas, como desventaja de esto es que algunos aceites esenciales se van a pegar a la pared celular de la levadura y después eso se va a depositar en el cono y vamos a estar perdiendo un poquito de aroma, un poquito de esos componentes. Pero bueno, lamentablemente nada es perfecto. En fin, uno quiere evitar la oxidación. Bueno, yo creo que se gana más evitando la oxidación que con eso que estamos, con ese poco que podríamos estar perdiendo. Por otro lado, puede ser también al final, ya terminada por completo la fermentación. Incluso, no sé, estamos hablando de que día 3 sería el día 3 de fermentación, día 4 sería fin de fermentación. Día 6, día 7, día 8 ya es completamente terminada la fermentación. Algo que quizás no sepan, porque no lo van midiendo día a día la densidad, es que la fermentación en realidad termina en 3, máximo 4 días. Normalmente se dice que dejar la cerveza 7 días, pero eso es como una regla como para asegurarse que realmente no hayan ningún problema de acetilo, acetaldehído, etc. Pero si miden la densidad realmente todos los días, van a ver que al tercer, cuarto, máximo, como muchísimo, quinto día, la fermentación ya está totalmente planchada y no van a notar cambios en esa densidad. ¿Qué más? Y bueno, está. Si no, final de fermentación, completamente terminada la fermentación, día 7, día 8, día 9. ¿Cuánta cantidad? ¿Cuánto tiempo en realidad y a qué temperatura? Todo tiene sus ventajas y todo tiene sus desventajas. A mayor tiempo, mayor temperatura, vamos a estar extrayendo algunos componentes más aromáticos, muchos de ellos indeseados, como por ejemplo el mirceno. El mirceno no lo queremos en nuestra cerveza, por lo que decía de ese carácter a pasto, que particularmente los jueces castigan bastante en concursos. Entonces, ¿cuánto tiempo? 3 días, estamos bien. 4 días, está bien. Hasta capaz que 5 días no pasa nada, pero ya después empezamos a jugar bastante a los límites y es mejor evitarlo. O sea, tratar de evitarlo, de que quede más tiempo de unos 5 días. Yo lo que hago particularmente es que lo dejo 3 días en contacto. Por otro lado, todos los días le inyecto CO2 por debajo para que se vuelva a poner lúpulo en suspensión y tenga más extracción todavía. En el caso de si hacen 20 litros y hasta ahí, pueden batir un poco el fermentador para revolverlo, para que vuelva a ponerse en suspensión ese lúpulo. Pero bueno, yo lo dejo 3 días y después ya después lo bajo la temperatura y al cuarto día ya empiezo a sacar lúpulo y ya al quinto día ya no queda casi nada de lúpulo. Pero lo saco por debajo, por el cono. Lo que tiene ese hidrocódnico lo puede hacer. El que no, lo hablamos la otra vez en el grupo de WhatsApp, en el oficial, se trata también de trasvasar la menos cantidad posible, porque todo trasvase lleva a una oxidación. Por más que uno lo trate de evitar, siempre tenemos algo de oxidación. Entonces, de repente, hacer un dry hop de 3 días, bajarle lo más rápido posible la temperatura a 0 grado por 2 o 3 días más, y después trasvasar, vamos a estar trasvasando un poquito de lúpulo, vamos a estar trasvasando algo de levadura de suspensión, pero después trasvasarlo del barril. Eso en el caso de que utilicen barril. Obviamente que las IPAs se benefician mucho del barril.
porque tiene menos oxidación, porque hacemos carbonatación forzada, que no precisas tener temperaturas elevadas. Entonces lo trasvasamos al barril y después del barril lo pasamos sí, a la menor temperatura posible, a 0 grados, y se puede ir purgando ahí, inyectando con CO2, se puede ir purgando la levadura que vaya decantando. Entonces es una forma, digamos, de mover la cerveza lo menos posible, trasvasarlo lo menos posible, estar en tiempos bastante aceptables, de no obtener carácter verde, de no obtener demasiada extracción también, que no lo dije, de polifenoles, que esos polifenoles que por un lado, como veíamos antes, eran antioxidantes, en exceso generan rasposidad y una sensación en boca que no está nada buena. Pero bueno, también estamos jugando con la temperatura. ¿A qué temperatura hacer un dry hop? Y la tendencia hoy en día es cada vez a bajar más la temperatura. Antes yo hacía dry hop a 20, hoy en día estoy haciendo a 14, 15. Básicamente porque hay estudios que se han hecho sobre este mismo tema, sobre la extracción de componentes aromáticos, y es que a menores temperaturas, la que serían los componentes más cítricos y más frutales del lúpulo no se verían impactados, se extraen de cualquier manera, pero volviendo al milceno, baja muchísimo la cantidad de extracción. Entonces, estamos a menores temperaturas, estamos hablando de 14, entre 15 y 12 grados, vamos a estar extrayendo un lúpulo más frutal y dejando la parte resinosa por fuera. Entonces, ahí estamos realmente seleccionando qué componentes estamos buscando de cada lúpulo. Bueno, sí, obviamente que calidad y cantidad de aroma. Necesitamos calidad de lúpulo y cantidad de lúpulo. Para una IPA, como decía, 10 gramos de lúpulo por litro. Y de dry hop, y puede andar como por lo menos un 5 gramos por litro, utilizarlo solamente para dry hop es algo muy recomendable. Puede ser más también. Pero bueno, no perderse tampoco el foco de lo que es la parte caliente. Entonces, es súper importante obtener, como les decía anteriormente, ponerle en todas las ediciones lo que sería amargor, lo que es las ediciones de los 15 minutos y los del Whirlpool, para obtener un poco de todos ellos que van a ser ese total de dry hop, lo que me va a dar el aroma tan deseado al lúpulo en la cerveza final. ¿Cómo? No, estamos hablando de 20 gramos, pensando ya en el dry hopping, o sea, 20 gramos todo el proceso. No, 10, estamos hablando de una base buena, son 10 gramos por litro. Teniendo en cuenta el Contra el dry dry hop. hopping. Exacto. Entonces se puede decir que puedes agregar 5 gramos de dry hop, o tranquilamente, también una técnica muy buena es dividir el dry hop en dos. Entonces haces un dry hop de 2,5, otro dry hop de 2,5, y después le pones, no sé, 2,5 al Whirlpool y 2,5 a los 15. Eso es algo que está bueno. Obviamente después de las variedades que cada uno quiera, ¿no? Seleccionándola según el perfil como estuvimos viendo anteriormente. Si es frutal, si es cítrico, si es floral. Bien. Una pregunta. Diga. Y en el caso después del dry hop, el descarte de estilo, ¿lo haces después? Se hace en el mismo momento. Cuando lo pones antes de hacer el dry hop. Se hace en el mismo momento en realidad. Pero si lo quería hacer a 14 grados. Por eso, cuando quita la temperatura a 14 y 15. La realidad es que generalmente no tenés diacetilo. Yo no hago descanso de diacetilo. Si uno oxigenó suficientemente el mosto, y si más que nada trabajó y trató bien la levadura, ¿qué quiere decir? La hidratación, temperatura de hidratación, y utilizó la cantidad de levadura necesaria. Generalmente no es necesario en levaduras ale hacer el descanso de diacetilo. Se puede hacer como doble chequeo, pero en realidad generalmente no. Normalmente el diacetilo viene por fallas anteriores al manipuleo del sobre de levadura. Eso es lo que, ya te digo, lo que he visto, porque
nada, descanso y acetilo no hago a no ser que sean cervezas de alta gravedad, por ejemplo, que quiero llegar a un poquito más de atenuación. Pero si no, en IPAs va plana y después incluso baja. Lo otro que puedes hacer, si quisieras, es también, como decía, dividir. Entonces, estás fermentando, no sé, a 17 grados, haces un dry hop a 17 grados, que dejas que suba a 18 o 20, y después lo bajás y haces otro dry hop y después seguís. Pero me parece que los problemas de diacetil, acetaldehído y todo eso van más por el manejo y ni hablar la temperatura de inoculación, ¿no? Porque si después uno mete la levadura a 25 grados o a 30 grados porque no quiere esperar o porque enfrió poco, ¿verdad? Y es mucho más grave eso en realidad que el propio descanso de diacetil. Entonces, si uno hidrató bien el sobre, que es acorde como lo dice el fabricante, como lo dice el proveedor, entra en la página y te dice hidratar a 25 grados, 10 veces por cada de volumen, o sea, 100 mililitros por cada 10 gramos de levadura, por tanto tiempo, y inocular a tanta temperatura. Si uno hace todo eso, es difícil de que tengan problemas de diacetilo, acetaldehído, etc. Sí. Yo creo que el mayor problema es el enfriar poco y apurarse. En ese caso, lo mejor es prender la heladera, si tiene temperatura controlada, y al otro día inocular. Ponen el timer, ponen el termostato, y al otro día mañana cuando se levantan, si hicieron hacer una buena cerveza es una suma de muchísimos detalles, ¿no? Eso yo puedo darme ese lujo de agarrar, enfriar, veo que no pude enfriar y pongo la heladera, ¿verdad? Sí, anteriormente saniticé todo bien. Entonces, si hice un correcto sanitizado de mi enfriador de placas o del contracorriente y de mi fermentador y de mi soya, hice todo bien, al otro día no va a pasar absolutamente nada. Ahora, si tenemos puntos flacos en todas esas cosas, va a perjudicar el producto final. Y bueno, también, este es lo que le decía, la segunda cosa que pasa durante la fermentación, que es la biotransformación de algunos componentes aromáticos, como son el geraniol y el liranol, bien, que tienen estas características de ser florales, cítrico, muy típico en la albahaca, o el geraniol, que es ese perfil más floral, que tiene mucha cantidad el coriandro. Algunas cepas de levadura, como son por ejemplo la Aleman New England o la 04, son capaces de tomar estos componentes aromáticos que previamente fueron disueltos en la olla, ¿no? Primeramente va a biotransformar estos componentes en citronenol. O sea, lo que antes era floral y lo que antes era floral y cítrico, lo va a transformar a componentes que tienen carácter mucho más cítricos, mucho más alimonado, y aparte, no solamente eso, sino que son mucho más sensibles para el ser humano. O sea, ¿qué significa? El geraniol, por ejemplo, que yo necesito como mínimo 75 partes por billón, bien, para poder sentirlo, o el lilanol se convierte en citronenol, que preciso tan solo 20 partes por billón para poder sentirlo. O sea, son componentes mucho más intensos que de donde vienen, que el componente madre, se puede decir. ¿Bien? Eso no sé si les quedó claro. O sea, tenemos componentes que están presentes en buena cantidad, pero necesito más cantidad para sentirlos que en lo que después se va a convertir, que es ese citronenol. Esto, bueno, como les decía, es los compuestos que se diluyeron en mi mosto en el Whirlpool o las adiciones finales de 10-15 minutos, y también las adiciones que le estamos agregando durante la fermentación. En el caso de hacer un dry hopping durante fermentación, estamos agregando más cantidad de compuestos aromáticos, que son geraniol y liranol, para que después sean convertidos al citronenol.
El Summit, el Simcoe, Eureka, Apollo, Mosaic, Equanaut, Galaxy, Nelson Sauvin y Victoria's Secret para lo que son los lúpulos neozelandeses, que pueden aprovechar esta característica de determinadas cepas de levadura, como les decía. Normalmente son levaduras más esterosas o inglesas, como les decía la 04 o la New England del alemán. Perdón por el chivo, esto no va. Esto no iba, era de otra charla. ¿Algunas consultas, dudas? Alguno tiene que haber. ¿Qué cosa? ¿Cuál? ¿Levantaste la mano? No, eso sí, para atrás. No, ahí en el COP, en vez del descanso, decís que no es tan necesario, pero no le agregarías capaz que a 18, 19, cuando dejás subir un poquito a 20. Cuando venís para atrás, ahí hay que entrar el COP. En realidad se le puede agregar todas las veces que quieras y a las temperaturas que quieras. La realidad es que a mayor temperatura vas a tener mayor extracción de polifenoles y mayor extracción de mirceno. Ambos dos son los responsables de generar rasposidad en boca y generar lo que se llama el hop porn o que te queme la boca el lúpulo. Entonces, eso lo evitas teniendo una menor temperatura de dry hop. Si no, de última es una prueba antes de hacerlo, de si tiene acetilo o no. Se puede hacer la prueba forzada de diacetilo, que en el caso de que hayan tenido algún entrenamiento sensorial y sepan identificar el diacetilo, es básicamente agarrar una muestra de su cerveza, dos muestras en realidad, una que es la original y otra muestra de cerveza y calentarla a 60 grados durante 30 minutos. Hay algunos componentes que son precursores, que se llaman de diacetilo, que a esa temperatura se convierten realmente en diacetilo y ahí pueden comparar las dos muestras y ver si tiene diacetilo o no tiene diacetilo. Eso es el test forzado de diacetilo, que es muy fácil de hacer, cualquiera lo puede hacer. Son 100 mililitros de cerveza y se hace. Pero bueno, para eso también uno tiene que estar sensorialmente entrenado para poder detectar diacetilo. Que para eso están los cursos de evaluación sensorial del Club de Senseos Caseros Uruguay. Hay uno Tacuarembó, digo, porque Hay uno Tacuarembó. va a haber uno Tacuarembó para que se empiecen a anotar en la lista, que ahora está abierta todos. A ver, en principio se le da prioridad a lo que vive en el interior, pero bueno. Sí. Bueno, en caso de hacer dos dry hop, ¿no? Suponete, es el primero a 15 grados, baja la temperatura para que baje al cono, purgás, y ahí ponele que lo dejas a 2 o 3 grados. ¿Volvés a subir la temperatura o ya haces el segundo dry hop? Se puede hacer el segundo dry hop también a baja temperatura, sin ningún problema. Pero con más cantidad, ¿no? No. Ya te digo, los estudios, yo nunca hice un dry hop a 2 grados. Pero hay estudios, hay científicos realmente hechos donde se hace el dry hop a distintas temperaturas y después se manda una máquina que analiza esos componentes aromáticos y más que nada la parte frutada del lúpulo no varía según la temperatura. Sí varía la extracción de polifenoles, como les decía, que generan sequedad, incluso hacen que el lúpulo, que el amargor se sienta muchísimo más debido a esa sequedad, y el carácter verde, que es siempre indeseado y siempre es una falta en las IPAs. Cuanto más frío, mejor entonces. No necesariamente. Otro método que sea enfriar en la cerveza no hay para Yo creo que no es necesario bajar y subir. No digo para que los pellets bajen el cono. El pellet siempre baja, sí. El pellet justamente están, aparte el corte que tiene, la forma, cómo está diseñado, todo, está hecho para que decante al cono. O sea, en 2 días, máximo 3, el pellet está completamente pegado al cono. Ya después lo que tenés son pequeñas partículas de lúpulo, pequeñas partículas en suspensión, pero lo grande está todo en el cono. Lucio, igual ahí siendo un poco en el mismo sentido de la pregunta de Eduardo, otra opción, si va a ser tipo doble dry hop y tenés miedo del tema del sabor resinoso, puede ser que la primera edición la haces durante, o sea, cuando no terminó la fermentación, que ahí se supone que se comen más los compuestos que van a ser lo resinoso, y ese va a quedar, digamos, igual te queda 6 días, ponele, por decirlo, porque a los 3 días sí que hace la edición esa nomás de 3 días y
enfriar, digamos, ¿no? O sea, Sí, se puede hacer sin problema. de esa manera. Igualmente, siempre que pueda está bueno pasarse al cilindro tónico, ¿no? Claro, pero digo, al pero acelerador, si quisieras purgar ahí, lo que pasa es que estás a Puedes temperatura purgar igual. media, ¿sí? Sí, puedes purgar igual. Está igual. Sí. Puedes hacer un dry hop al final de la fermentación, por ejemplo en el día 3, día 4, y al día 5 o 6 lo sacás. Ya estás purgando. Y después ya estás también sacando levadura y le pones otra carga más. Está bien. Y yo tengo que poner un paquete de pañuelo para no llorar por Nada perfecto. No, depende que nada perfecto. No, nada perfecto. Siempre en una cosa ganancia y en otra perdés. Claro, siempre, de hecho ahí decía que hay pérdidas y hay ganancias, siempre. Siempre algo estás ganando y siempre algo estás perdiendo, no solamente plata. Pero más que nada, cuanto más lupulás, hay que tener más cuidado justamente de no extraer estos componentes que no son deseados y que generan sensaciones que no están buenas. Sí, te baja la calidad de amargor, te sube la sensación de amargor, de IBUs. De hecho, no sé si probaron una cerveza que hicimos para Juguetes Perdidos, que es la de Moliendo Hoteles. Que esa cerveza en realidad, yo mi cálculo de amargor para el Whirlpool lo tengo seteado como 0. Para mí como que no hay algo, pero lo tengo seteado como 0. En realidad tenía 30 y creo que no llegaba a los 40 IBUs. Y tenía 8 grados de alcohol. Pero ¿qué pasa? Era tan grande la carga de dry hop que tenía que levantó esa sensación de amargor y quedó como balanceadita. En realidad, si no hubiera puesto dry hop, seguramente esa cerveza hubiera quedado súper dulce. Pero son cosas que se va aprendiendo equivocándose, probando y hasta llegar a ajustar las cosas. Pero nada, como les decía, 2.5 gramos en los 15, calcular ahí sí los IBUs, 2.5 al Whirlpool. No pones a los 60 nada, o sea, todo. No, yo pongo a los 60. Sí, generalmente pongo algo a los 60. Sí, generalmente pongo algo a los 60, pero tranquilamente podría no poner a los 60. He hecho cervezas donde no le puse a los 60, solamente le puse a los 15. Esa se llamó Late Hop IPA. ¿Y maltas, tío? No hablaba de las maltas. Maltas, en lo posible, malta base Pilsen, Mosa, anda muy bien. Pueden utilizar algún porcentaje de Pale Ale. No es extremadamente necesario utilizar malta Pale Ale. La realidad es que es bastante, particularmente la Castel, es bastante intensa, tiene demasiado sabor a malta, que a veces opaca un poco el sabor a lúpulo. Tratamos de que en la IPA el lúpulo sea el protagonista. Entonces no queremos que nada opaque ese sabor a lúpulo y ese aroma a lúpulo. Dicho esto, tratamos de que las maltas sean lo más sencillo posible. Por ejemplo, una malta Pilsen, se le puede poner, no sé, un 15% de malta Pale Ale si quieren, para levantar un poquito el sabor como a bizcochito, a costa de pan. Se le puede poner Viena, se le puede poner un poquito de Múnich también para levantar ese sabor como a grano, pero sin ser maltosidad. Hay gente que utiliza Carapils. Yo no uso Carapils. ¿Cómo? Caragel. Se puede utilizar Caragel, que es caramelo bajo, de caramelización baja. Yo le recomendaría utilizar poca cantidad de caramelo y no solamente poca cantidad de caramelo, sino que de caramelización baja, como son, por ejemplo, el Caragel o la cara Múnich 1 o hasta la cara Red, y muy poquitito, porque ya enseguida aportás dulzor, que no está muy bueno, y aportás sabor a caramelo, que no está nada bueno, y rechina bastante con lúpulos más nuevos. Va quizás bastante bien con un Cascade, con un Centennial, Columbus, etc. Pero no combinan muy bien los caramelos con Mosaic, con Citra, con Not y todo ese tipo de cosas. Con lo que decías de Carapils, yo no uso Carapils porque estás metiendo dextrinas en un ambiente que está lleno de enzimas. Estás poniendo dextrinas con enzimas, ¿qué va a pasar? La enzima se va a morfar esa dextrina y va a quedar nada. O sea, va a terminar siendo glucosa, o va a terminar siendo maltosa, o va a terminar siendo lo mismo que, no sé, al menos en mi creencia. No me parece que
que esté realmente aportando algo. Por otra parte, también hay unos estudios que lo estaba leyendo que decía de que las dextrinas llegan a tener un impacto realmente sensorial en la cerveza a partir de los 20 puntos de densidad. Con lo cual, si uno le pone la cantidad de dextrina que tiene la malta es realmente muy poca, y si después uno aparte le pone 5% de carapils, estamos poniendo capaz que 1 o 2 puntos de densidad de dextrina, lo cual sería sensorialmente imperceptible. Entonces, nada, es como que si es un poco de fe. Si confían en que la carapils le va a hacer bien, úsenla. Si no, no la usen. Yo no la uso. No la uso. Una pregunta. Si vos, suponiendo que tenés balde, no tenés cilindro cónico, ¿no? Hiciste un dry hopping, a la hora de trasvasar eso, con lo que implica el plástico y lo permeable que es el oxígeno y el enemigo que es frente a las IPAs. ¿Qué recomendás a la hora de hacer el trasvase? ¿Hacerlo más bien sobre el lado de temperatura media caliente o pasar a frío igual y permitir que esa permeabilidad sea mayor de oxígeno? Lo que pasa es que en baldes, por ejemplo, es bastante complicado porque no hay forma de cerrar el fermentador. No hay forma de cerrar ese ambiente. Entonces lo que va a pasar es que la cerveza, cuando uno la enfríe, se va a comprimir por un tema de temperaturas. Va a ocupar menos volumen y ese volumen va a ser ocupado por aire que va a ingresar, que después se va a mezclar con el CO2 y va a terminar oxidando la cerveza. Es bastante complicado, pero bueno, hay que lidiar con eso, me parece. Tratar de sacar la cerveza al barril lo más rápido posible, te diría. Igual en frío, ¿no? Igual enfriar, sí, o de repente enfriar muy poco tiempo, como decía anteriormente, hacer un dry hop de 2 días o 3 días y bajarla 2 días a frío. Bueno, que baje lo mayor que pueda de lúpulo, lo mayor que pueda de levadura, y después ir al barril y terminar de madurar en barril, donde el acero inoxidable, obviamente no tengo contacto con el oxígeno, obviamente el barril previamente bien purgado, y aparte, para poder sacar yo ese barro que va quedando en el fondo, tengo que meterle CO2, entonces no estoy metiendo oxígeno. Meto CO2, saco un poquito, voy sacando. Me parece que es la forma para la IPA más sana de poder hacerlo. Si es otro estilo donde la oxidación no juega un rol tan importante, capaz que no vale la pena quemarse tanto. Pero en IPAs particularmente, sí, diría que... Igual no aconsejarías trasvasar en una temperatura de 14 grados, por ejemplo. No te va a cantar el lúpulo. No vas a ver, sí, ahí va a haber muchas cosas flotando, capaz. Sí, es mucho para el córneo. Sí. ¿Para el córneo o el qué? ¿Cómo el qué? ¿Alguna consulta más? Yo lo que hizo cuando me ha pasado eso que tenía las carrinas, yo lo que le metía era la varilla de acero inoxidable, hay como un taponcito abajo, y a su vez tenía una bolsita de esas de malla de plástico, esas cosas bien hervidas, todo sanitizado, con una bandera por arriba, y la dejaba 3-4 días que bajara todo, y ahí sí, de ahí no metía el córneo. Claro. Pero trataba de filtrarlo. De filtrarlo ahí, a la salida ahí. Sí. Claro, pero trataba como estaba así, quedaba ahí abajo, pero le metía la varilla de acero inoxidable con un taponcito abajo que no deja que lo metés hasta casi el fondo, pero con una bolsita todavía de malla de plástico, que esa bien finita, y allá arriba, ¿no? Todo sanitizado, todo, sí, todo, y ahí aguantaba bastante. Sí. No te llevas casi nada. Mismo lo he hecho con... Lo importante es que llevarse lo mínimo posible, y si llevas algo, se va a decantar. Va a decantar y cuando sirva va a ser lo primero que se va a ir. Hasta el primer vaso lo tirás. Sí, siempre que esté quietito, ¿no? Si lo andás moviendo. Sí, quietito. Y bueno, después lo otro, que hay varias preguntas en el grupo sobre utilizar bolsas de dry hop y todo eso, es obviamente completamente no aconsejado, a no ser que consigan lúpulo muy barato y quieran desperdiciarlo. Pero si no, nada, manden el lúpulo directamente al fermentador. Ese lúpulo, como les decía, está diseñado para que decante y va a decantar de forma rápida, no va a cambiar la turbidez de la cerveza por ese lupulado. O sea, al principio va a parecer la cerveza fea, va a quedar
horrible, pero con el paso de los días y con frío va a terminar decantando y si hicieron todo bien va a quedar cristalina, hasta le pueden poner un poquito de gelatina o algo de eso para clarificarla un poco más, pero no deberían tener problemas. Al menos no tener problemas de turbidez por culpa del lúpulo. ¿Eduardo?